Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Hoy estamos presentando un nuevo video donde vamos a hablar sobre el capítulo número 6 del libro de metodología de investigación. Bueno, el capítulo que vamos a estudiar es sobre la formulación de la hipótesis. ¿Qué son las hipótesis? Son las guías para una investigación o estudio. La hipótesis indica lo que tratamos de probar y se definen cómo explicarlo las tentativas del fenómeno investigativo. Se derivan de la teoría existente y deben formularse de manera de proposición. De hecho, son respuestas provisionales a las preguntas de investigación. Cabe señalar que en nuestra vida cotidiana constantemente elaboramos hipótesis acerca de muchas cosas y luego en nuestra vida indagamos una veracidad. Por ejemplo, establecemos una pregunta de investigación. ¿Le gustaría a Paola? Y una hipótesis. ¿Le resultó atractivo a Paola? Esta hipótesis es una explicación tentativa y está formulada como proposición. Después de investigaciones, si se acepta o se rechaza la hipótesis, al cortejar a Paola y observar el resultado obtenido, la hipótesis son el centro, la médula o el eje del método deductivo cuantitativo. En toda investigación cuantitativa debemos plantear hipótesis. No todas las investigaciones cuantitativas se plantean hipótesis. De hecho, de que formulemos o no una hipótesis depende de un factor esencial. El alcance del estudio. Las investigaciones cuantitativas que formulan hipótesis son aquellas cuyo planteamiento se define que su alcance sea correlacional o explicativo, a las que tienen alcance descriptivo pero que intentan pronosticar una cifra o un hecho. Esto se resume en una tabla que tenemos. El alcance del estudio puede ser explorativo, descriptivo, correlacional o explicativo. En la formulación de la hipótesis. En el explorativo, la formulación no se formulan hipótesis. En la descriptiva, solo se formulan hipótesis solo cuando se pronostica un hecho o dato. En lo correlacional se formulan hipótesis correlacionales y en explicativo se formulan hipótesis causales. Por ejemplo, un estudio del alcance descriptivo y pronóstico sería de que únicamente pretenda medir el índice delictivo de una ciudad. O sea, no se busca relacionar la incidencia, la delictiva, con otros factores como el crecimiento poblacional, el aumento de los niveles de pobreza o la drogadicción, entre otras cosas. Entonces, tentativamente pronosticaría mediante una hipótesis cierta cifra o proposición. El índice delictivo del siguiente semestre será menor a un delito por cada 1000 habitantes. Los estudios cualitativos, por lo regular, no formulan hipótesis, como lo decía en la tabla. Antes de recolectar datos, aunque no siempre es el caso, su naturaleza es más bien inducir la hipótesis por medio de la recolección y el análisis de datos. Como se comentará en la tercera parte del libro, más adelante, en el proceso de investigación cuantitativa. En una investigación podemos tener una, dos o varias hipótesis. ¿Las hipótesis son siempre verdaderas? Bueno, las hipótesis no necesariamente son verdaderas, pueden o no serlo, y pueden o no comprobarse con datos. Son explicaciones tentativas, no los hechos en sí. Al formularlas, el investigador no está totalmente seguro de que vayan a probarse o a comprobarse, como se menciona y se ejemplifica Black y Champion. Una hipótesis es diferente de la afirmación de un hecho. Si alguien establece la siguiente hipótesis, o sea, por ejemplo, refiriéndose a un país determinado, las familias viven en zonas urbanas, tienen menor número de hijos de las familias que viven en zonas rurales. Esta se puede ser o no comprobada.
En cambio, si una persona sostiene lo anterior basándose en información de un censo poblacional recientemente efectuado en ese país, no establece una hipótesis, sino que afirma un hecho. En el ámbito de la investigación científica, la hipótesis son proposiciones tentativas acerca de las relaciones entre dos o más variables y se apoya en conocimientos organizados y sistematizados. ¿Qué son las variables? Bueno, en este punto es necesariamente definir qué es una variable. Una variable es una propiedad que se puede fluctuar y cuya variación es susceptible de medirse u observarse. Ejemplos de variables son el género, la motivación intrínseca hacia el trabajo, el atractivo físico, el aprendizaje de conceptos, la religión, la resistencia de una materia, la agresividad verbal, la personalidad auditoría, la cultura fiscal, la exposición a una campaña de propaganda política. Bueno, el concepto de variable se aplica a personas u otros seres vivos, objetos, hechos y fenómenos, los cuales adquieren diversos valores respecto de la variable referida. Por ejemplo, la inteligencia, ya que es posible de clasificar a las personas de acuerdo a su inteligencia, no todas las personas la poseen en el mismo nivel, es decir, varían en ellos. Otros ejemplos de variables son la productividad de un determinado tipo de semilla, la rapidez con la que se ofrece un servicio, la eficiencia de un procedimiento de construcción, la eficacia de una vacuna, el tiempo que tarde de manifestarse una enfermedad, entre otros ejemplos. Hay una variación en todos los casos. Las variables adquieren un valor de investigación científica cuando llegan a relacionarse con todas las variables, es decir, si se forman parte de una hipótesis o una teoría. En este caso se suele denominar constructos o construcciones hipotéticas. Y bueno, ¿de dónde surgen las hipótesis? Bueno, bajo el enfoque cuantitativo y si lo hemos seguido paso por paso el proceso de investigación, es natural que la hipótesis surja del planteamiento del problema, que como recordamos se vuelve a evaluar y si es necesario se replantea después de revisar la literatura. Es decir, que proviene de una revisión misma de la literatura. Nuestras hipótesis pueden surgir de un postulado de una teoría, del análisis de estas, de generalizaciones empíricas pertenecientes a nuestro problema de investigación, de estudios y revisados o antecedentes consultados. Existe pues una relación muy estrecha entre el planteamiento del problema, la revisión de la literatura y la hipótesis, la revisión inicial de la literatura hecha para familiarizarnos con el problema de estudio, nos lleva a plantearlo. Después de ampliar la revisión de la literatura y afinamos a precisamente el planteamiento del cual derivamos la hipótesis, al formar la hipótesis volvemos a evaluar nuestro planteamiento del problema. Recordemos que los objetivos y las preguntas de investigación son susceptibles de reafirmarse o mejorarse durante el desarrollo del estudio, asimismo que a través del proceso quizás se nos ocurran otras hipótesis que no estaban contempladas al planteamiento original, producto de nuevas reflexiones, ideas o experiencias, discusiones con profesores, colegas o expertos en el área, incluso de analogías al descubrir semejantes de la información referida o de otros contextos, y lo poseemos para nuestro estudio. Las hipótesis pueden surgir aunque no exista un cuerpo teórico abundante. Bueno, estamos de acuerdo con que las hipótesis surgidas de teorías con evidencia empírica superan las dos limitaciones que señalan Celtic et al. Así como la afirmación de que la hipótesis que nace de los hallazgos de investigaciones anteriores vence la primera de estas limitaciones, pero es necesario recalcar que las hipótesis útiles
y fructífera también puede originarse en planteamiento del problema, cuidadosamente revisado, aunque el cuerpo teórico que la sustente no sea abundante, no sea mayoritario, así, no tenga mucha lo que es el marco teórico. Bueno, y a veces la experiencia y la observación constante ofrecen materia potencial para el abastecimiento de la hipótesis. Eh, y lo mismo se dice en la intuición. Cuanto menor apoyo empírico previo tenga una hipótesis, se deberá tener mayor cuidado en su elaboración y evaluación, porque tampoco es recomendable formular hipótesis de manera superficial. Lo que sí constituye una grave falla de investigación es formular una hipótesis sin haber revisado con cuidado el tema de literatura, ya que cometeríamos errores tales como sugerir hipótesis de algo bastante comprobado o algo que ha sido condunden- contundentemente rechazado. Un ejemplo burdo, pero ilustrativo, sería pretender establecer la siguiente hipótesis. Los seres humanos pueden volar por sí mismos únicamente con su cuerpo. Bueno, en definitiva, la calidad de la hipótesis está relacionada de forma positiva con el grado de que se haya revisado la literatura exhaustivamente. Ya, ¿qué características debe tener una hipótesis? Bueno, dentro del enfoque cuantitativo, para una hipótesis sea digna de tomarse en cuenta, debe de reunir ciertos requisitos. Bueno, la hipótesis debe tener o referirse a una situación real. Las hipótesis solo pueden someterse a prueba de un universo o contexto bien definido. Eh, las variables o términos de la hipótesis deben ser comprensibles, precisos y lo más concretos posible. La relación entre otros sería la relación entre variables propuestas por una hipótesis. Debe ser más clara, verosímil o lógica, que es lo mismo. Es indispensable que quede clara de la forma en que se relacionan las variables y la relación que no puede ser ilógica. Los términos o variables de la hipótesis también deben ser observables y medibles, así como la relación del planteamiento entre ellos. O sea que debe tener referentes en la realidad. Ya, la hipótesis también debe estar relacionada con técnicas disponibles para probarla. Este requisito está estrechamente ligado con el anterior y se refiere a que al formular una hipótesis tenemos que analizar si existen técnicas o herramientas de investigación para verificar si es posible desarrollarlas y si se encuentran a nuestro alcance. ¿Qué tipos de hipótesis se pueden establecer? Bueno, existen diversas formas de clasificar la hipótesis, aunque en este apartado no encontraremos en los siguientes tipos: la hipótesis de investigación, hipótesis nulas, hipótesis alternativas e hipótesis estadísticas. Bueno, en las últimas que van a ser revisadas en el capítulo 8 más adelante. Bueno, ¿y qué son las hipótesis de investigación? Bueno, lo que a lo largo de este capítulo hemos definido como hipótesis son en realidad las hipótesis de investigación. Estas se definen como proposiciones tentativas acerca de las posibles relaciones entre dos o más variables y se pueden cumplir con los 5 requisitos mencionados. Como los mencioné anteriormente, se les puede simbolizar como HI, OH, OH2, OH3, etcétera, cuando son varias. Y también se las denomina hipótesis de trabajo, que a su vez son hipótesis de investigación. Ya, a su vez, las hipótesis de investigación pueden ser descriptivas de un valor o dato pronosticado, eh, eh, pueden ser correlacionales, de diferencia de grupos
o causales. Las hipótesis descriptivas de un dato o valor que se pronostica. Bueno, estas hipótesis se utilizan a veces en estudios descriptivos para intentar predecir de un dato o un valor de una o más variables que se van a medir u observar. Pero cabe comentar que no en todas las investigaciones descriptivas se formulan hipótesis de esta clase, o que sean afirmaciones más generales. La ansiedad de los jóvenes, por ejemplo, la ansiedad de los jóvenes alcohólicos será elevada durante este año. Los presupuestos de publicidad se incrementarán entre el 50 y 70%. La motivación extrínseca de los obreros de las plantas de zonas industriales de Valencia, Venezuela, disminuirá. El número de tratamientos psicoterapéuticos aumentan en las urbes sudamericanas con más de 3 millones de habitantes. No es sencillo realizar estimaciones con relativa precisión con respecto a ciertos fenómenos. Ya, tenemos un ejemplo, el aumento del número de divorcios de parejas cuyas edades oscilan entre los 18 y 25 años. Será el 20% el próximo año. En un contexto específico como una ciudad o país puede ser. La infracción del próximo semestre será superior al 3%. Este es otro ejemplo que tenemos. Bueno, las hipótesis correlacionales. Bueno, especifican las relaciones entre dos o más variables y corresponden a los estudios correlacionales. El tabaquismo está relacionado con la presencia de padecimientos pulmonares. La motivación del logro se encuentra vinculada con la satisfacción laboral y la moral de trabajo. La atracción física, las demostraciones de efecto, la similitud en valores y la satisfacción del noviazgo están asociadas entre sí. Sin embargo, las hipótesis correlacionales no solo pueden establecer que dos o más variables se encuentren vinculadas, sino que también, como están asociadas, alcanzan el nivel predictivo y parcialmente explicativo. En los siguientes ejemplos, no solo se establece que hay relación entre variables, sino que también cómo es la relación, o sea, la dirección que sigue. Desde luego que es diferente formular la hipótesis en las que dos o más variables están vinculadas, se eh, están vinculadas a conjeturar cómo son estas relaciones. En el capítulo 10, que lo veremos más adelante, el análisis de los datos cuantitativos, se explica más a fondo sobre el tema de correlación y los tipos de correlación entre variables. Bueno, aquí tenemos el ejemplo. A mayor exposición por parte de los adolescentes a videos musicales con alto contenido sexual, mayor satisfacción de estrategias en las relaciones interpersonales para establecer un contacto sexual. Aquí la hipótesis nos indica que cuando una variable aumenta, la otra también, y viceversa. Cuando una variable disminuye, la otra desciende. Hipótesis de la diferencia entre grupos. Bueno, estas hipótesis se formulan en investigaciones cuya finalidad es comparar grupos. Por ejemplo, supongamos que un publicista piensa que un comercial televisivo en blanco y negro, cuyo objetivo es persuadir a los adolescentes que comienzan a fumar para que dejen de hacerlo, tiene una eficacia diferente que uno en colores. Su pregunta de investigación sería: ¿es más eficaz un comercial televisivo en blanco y negro que uno de colores, cuyo mensaje es persuadir a los adolescentes que comienzan a fumar y para que dejen de hacerlo?
y su hipótesis quedaría formulada así. Bueno, ejemplo, el efecto persuasivo para dejar de fumar no será igual en los adolescentes que vean la versión comercial televisiva en colores que el efecto de los adolescentes que vean la versión del comercial en blanco y negro. O, por ejemplo, otro ejemplo de este tipo de hipótesis serían, por ejemplo, los adolescentes le contribuyen más importancia al atractivo físico en relaciones de pareja que las adolescentes a las suyas. El tiempo que tarda en desarrollar el SIDA las personas contagiadas por transfusión sanguínea es menor que la que adquiere el VIH por transmisión sexual. Estos serían unos ejemplos sobre las hipótesis de la diferencia entre grupos. Tenemos las hipótesis que establecen relaciones de casualidad. Bueno, en este tipo de hipótesis no solamente se afirman las relaciones entre dos o más variables y la manera en la que se manifiestan, sino que además se propone un sentido de entendimiento de las relaciones, tal sentido que puede ser más o menos completo. Esto depende del número de variables que se incluyan, pero todas las hipótesis establecerán relaciones de causa y efecto. Las hipótesis relacionales pueden simbolizarse como X influye en o causa de Y. La hipótesis casual es como en la figura que nos muestra aquí, X influye en o causa de Y. X es una variable y Y es otra variable. Al hablar de las hipótesis, a las supuestas causas se las conoce como variables independientes y a los efectos como variables dependientes. Bueno, únicamente es posible hablar de variables independientes y dependientes cuando se formulan hipótesis causales o hipótesis de diferencia de grupos, siempre y cuando en estas últimas se explique la causa de la diferencia de las supuestas en la hipótesis. A continuación se exponen distintos tipos de hipótesis causales. Por ejemplo, las hipótesis causales bivarias. En esta se plantea una relación entre una variable independiente y una variable dependiente. Las hipótesis causales multivariadas, que plantean una relación entre diversas variables independientes y una dependiente, o una independiente o varias independientes, o diversas variables independientes o varias independientes. ¿Qué son las hipótesis nulas? Bueno, las hipótesis nulas son, en cierto modo, el reverso de la hipótesis de investigación. También constituyen proposiciones acerca de la relación entre variables, solo que sirven para refutar o negar lo que afirma la hipótesis de investigación. Si la hipótesis de investigación propone los adolescentes, por ejemplo, los adolescentes le atribuyen más importancia al atractivo físico en sus relaciones de pareja que a los adolescentes. La hipótesis nula postularía a los adolescentes no le atribuyen más importancia al atractivo físico en sus relaciones de pareja que a los adolescentes. Debido a este tipo de hipótesis resulta la contrapartida de la hipótesis de investigación. Hay prácticamente tantas clases de hipótesis nulas como las de investigación, es decir, la clasificación de hipótesis nulas es similar a la tipología de las hipótesis de investigación. Hipótesis nulas descriptivas de un valor o de un dato pronosticado. Hipótesis que niegan o contradicen la relación entre dos o más variables. Hipótesis que niegan que haya diferencia entre grupos y se comparan hipótesis que niegan la relación de causalidad entre dos o más variables en todas sus formas, y las hipótesis nulas se simbolizan así con HO. Veamos que algunos ejemplos de hipótesis nulas que corresponden a ejemplos de hipótesis de investigación que se mencionaron. Hipótesis, el aumento del número de divorcios de parejas cuyas edades oscilan entre los 18 y 25 años. No será de 20% el próximo año. Otro ejemplo, no hay relación entre autoestima y temor al éxito.
Esta hipótesis es nula respecto lo de una correlación. ¿Qué son las hipótesis de alternativas? ¿Qué son las hipótesis alternativas? Como su nombre lo indica, son posiblemente alternas, o sea, una alternativa ante las hipótesis de investigación nula. Ofrecen otra descripción o explicación distinta de las que proporcionan estos tipos de hipótesis. Si la hipótesis de investigación establece, por ejemplo, esta silla es roja, la nula afirmará que la silla no es roja y podrían formarse una o más hipótesis alternativas. Por ejemplo, esta silla es azul, esta silla es verde, esta silla es amarilla, etc. Cada uno constituye una descripción distinta de las que proporcionan las hipótesis de investigación nula. Las hipótesis alternativas se simbolizan como HA. Ese es el símbolo que las identifica y solo se pueden formularse cuando efectivamente hay otras posibilidades y además hipótesis de investigación y nula. De no ser así, no deben establecerse. Por ejemplo, HI. El candidato A obtendrá la elección para la presidencia del Consejo Escolar entre 50 y 60% de votación en total. HO. El candidato A no obtendrá, esta es la hipótesis nula, no obtendrá en la elección la presidencia del Consejo Escolar entre 50 y 60% de la votación. HA. Las alternativas, hipótesis alternativas. En candidato A, en la elección de las presidenciales del Consejo Escolar, más del 60% de la votación total. El candidato A obtendrá en relación la elección para la presidencia del Consejo Escolar menos del 50% de votación total. Estos son los ejemplos de las hipótesis alternativa. HA se la simboliza así. Tenemos acá otra pregunta. En una investigación se formulan hipótesis de investigación nula y alternativa. Bueno, al respecto no hay reglas universales, ni siquiera un consenso entre las investigaciones o investigadores. Se puede leer un artículo de alguna revista científica o un reporte de investigación donde solo se establezca la hipótesis de una investigación. Y en otra encontrar un artículo en donde únicamente se plantea la hipótesis nula. Un artículo de una tercera revista, en el lugar se puede encontrar solamente las hipótesis de investigación y nula, pero no las alternativas. Y en una cuarta publicación otro artículo que contenga la hipótesis de la investigación y las alternativas, y otro lado donde aparezcan las hipótesis de investigación nulas y alternativas. Esta situación es similar a los reportes representados por un investigador o una empresa. Lo mismo ocurre en una tesis y disertaciones doctorales, estudios de divulgación popular, reportes de investigaciones gubernamentales, libros y otras formas para presentar estudios de muy diversos tipos. Bueno, en estudios que contienen análisis de datos cuantitativos. La acción más común hay en incluir la o las hipótesis de investigación únicamente. Algunos investigadores solo enuncian una hipótesis nula o de investigación, presuponiendo que quien la lea su reporte deseará la hipótesis contraria. Bueno, ¿cuántas hipótesis se deben formular en una investigación? Bueno, cada de investigación es diferente. Algunas contienen una gran variedad de hipótesis, porque el problema de investigación es complejo. Por ejemplo, pretenden relacionar 15 o más variables, mientras que en otras contienen una o dos hipótesis. Todo depende del estudio que se habrá de llevarse a cabo. La calidad de la investigación no es necesariamente está relacionada con el número de hipótesis que la contenga. En este sentido, debe tener el número de hipótesis necesarias para guiar el estudio y ni una más ni una menos. En una investigación se puede formular hipótesis descriptivas de un dato de
se pronostica una variable, hipótesis correlacionales, hipótesis de diferencia de grupo o hipótesis de casuales. Bueno, la respuesta es sí. En una mínima investigación es posible establecer los tipos todos los tipos de hipótesis, como lo mencioné anteriormente, porque el problema de investigación así lo requiere. Supongamos que alguien ha planteado un estudio en una ciudad latinoamericana y sus preguntas de investigación e hipótesis podrían ser las que se muestran en la tabla de aquí que tenemos. Las preguntas de investigación, vamos a leer unas tres ya, y las hipótesis. Bueno, la pregunta sería ¿cuál será a fin de año el nivel de desempleo en la ciudad de Quevedo, por ejemplo? El nivel de desempleo en la ciudad de Quevedo será del 5% a fin de año. Tenemos la hipótesis HI, el por ciento es igual a 5. Ya, ¿cuál es el nivel de promedio de ingreso familiar mensual en la ciudad de Buena Fe, por ejemplo? Las preguntas de investigación es esta. Y la hipótesis sería el nivel promedio de ingreso familiar mensual oscila entre los 650 y 700 dólares. La fórmula sería HI 649 mayor que X y mayor que 701. Ya. Está relacionado el desempleo con incrementos en la delincuencia de dicha ciudad. A mayor desempleo, mayor delincuencia. Es decir, la fórmula HIRXY, la negación de cero. ¿Qué es la prueba de hipótesis? Como se ha venido mencionando a lo largo de este capítulo, las hipótesis del proceso cuantitativo se someten a una prueba o escrutinio empírico para determinar si son apoyadas o refutadas de acuerdo con lo que el investigador observa. De hecho, para esto se formula en la tradición deductiva. Ahora bien, en realidad no podemos probar que una hipótesis sea verdadera o falsa, sino argumentar que fue apoyada o no de acuerdo con ciertos datos obtenidos en una investigación particular. Desde el punto de vista técnico no se acepta una hipótesis a través de un estudio, sino que se aporta evidencia a favor o en su contra. Cuantas más investigaciones apoyen una hipótesis, más credibilidad tendrá, y por eso supuesto será válida para el contexto, el lugar, el tiempo y los participantes u objetos en el que se comprobó, al menos lo que es probabilísticamente. Las hipótesis en el enfoque cuantitativo se someten a la prueba de la realidad. Cuando se aplica un diseño de investigación, se recolectan datos con uno o varios instrumentos de medición y se analiza y se interpreta en los mismos datos. Ya, ¿cuál es la utilidad de la hipótesis? Bueno, es posible que alguien piense que con los puestos en este capítulo ya queda claro qué valor tienen las hipótesis para la investigación. Sin embargo, creemos que a veces es necesario ahondar un poco más en este punto, mencionando las principales funciones de las hipótesis. En primer lugar, son las guías de una investigación en enfoque cuantitativo. Formulada nos ayuda a saber qué tratamos de buscar y de probar. En segundo lugar, tiene una función descriptiva y explicativa, según sea el caso. En la tercera función es probar teorías. Cuando varias teorías de hipótesis de una se reciben evidencias positivas de la teoría que se va haciendo más robusta, y en cuanto más evidencias haya, es más a favor de aquella. Más evidencia habrá a favor de esta. En la cuarta función consiste en sugerir teorías, diversas hipótesis que no están asociadas con teoría algunas, pero llega a suceder de como resultado de la prueba de una hipótesis se la puede constituir una teoría o a las bases para esta. Lo anterior no es muy frecuente, pero a veces ha llegado a ocurrir.
¿Qué ocurre cuando no se aporta evidencia a favor de la hipótesis de investigación? Bueno, no es raro escuchar esa conversación como la siguiente, entre dos personas, por ejemplo, que acaban de analizar los datos de su tesis, dos estudiantes, por ejemplo, que es una investigación. Por ejemplo, pongamos Elena y Gabriel, ya, Elena, perdón. Los datos nos apoyan, los datos no apoyan nuestras hipótesis. Gabriel le responde, ¿y ahora qué vamos a hacer? Nuestra tesis no sirve. Elena, tendremos que hacer otra tesis. Este es un ejemplo. Ya, no siempre los datos apoyan las hipótesis, pero el hecho que estos no aporten evidencia en favor de las hipótesis planteadas de ningún modo significa que las investigaciones carezcan de utilidad. Claro que a todos nos agrada que lo que suponemos que concuerde con nuestra realidad, y si afirmamos cuestiones como yo le gusto a Mariana, en el grupo más popular de música de esta ciudad es mi grupo, va a ganar el equipo en el próximo campeonato, etcétera. Bueno, tenemos otra pregunta. ¿Deben definirse las variables de una hipótesis como parte de su formulación? Bueno, al formular una hipótesis es indispensable definir los términos o variables incluidas en ella. Esto es necesario por varios motivos. Uno, para que el investigador, sus colegas, los usuarios de estudio y en general, o cualquier persona que lea la investigación, le dé el mismo significado a los términos o variables incluidas en hipótesis. Es común que un mismo concepto se emplee de manera distinta. Bueno, 2. Asegurarnos de que las variables pueden ser medidas, observadas, evaluadas o inferidas. Es decir, que de ellas se pueden obtener datos de la realidad. 3. Confrontar nuestra investigación con otras similares. Si tenemos definidas nuestras variables, podemos comparar nuestras definiciones con las de otros estudios para saber si hablamos de lo mismo. Si la comparación es positiva, confrontaremos los resultados de una investigación con los resultados de los demás. 4. Evaluar más adecuadamente los resultados de nuestra investigación, porque las variables y no solo las hipótesis se conceptualizan. En conclusión, sin definición de las variables no hay investigación. Las variables deben ser definidas de dos formas, conceptual y operacional. Definición conceptual o constitutiva. Bueno, una definición conceptual trata de la variable con términos así. Invisión proactiva se podría definir como la dificultad de la evocación que aumenta con el tiempo y poder como influir más de los demás de los que están influyendo en uno. Se tratan de definiciones de diccionarios o de libros especialmente enfocados en los temas, o sea que son especializados, y que cuando describen la esencia o las características de una variable, objeto o fenómeno se les denomina definiciones reales. Estas últimas constituyen la adecuación de la definición conceptual a los requerimientos prácticos de la investigación. De esa forma, el término actitud se definirá como una tendencia o predisposición a evaluar de cierta manera a un objeto o un símbolo de este objeto. Si nuestra hipótesis fuera cuanto mayor sea la exposición de los votantes indecisos o entrevistas televisivas concedidas por los candidatos contendientes, más favorable será la actitud hacia el acto de votar. Tenemos un ejemplo de definiciones conceptuales que se muestran en una tabla que tenemos aquí. Tenemos como variable la inteligencia emocional. De definición conceptual, capacidad para reconocer y controlar nuestras emociones, así como manejar con más destreza tras relaciones. Otra variable, Producto Interno Bruto. Definición conceptual, conjunto de valor de todos los bienes y servicios finales,
producidos en una economía durante un periodo determinado. Se puede ser trimestral o anual. Definiciones operacionales. Bueno, una definición operacional constituye el conjunto de procedimientos que describe las actividades que un observador debe realizar para recibir las impresiones sensoriales, las cuales indican la existencia de un concepto teórico en mayor o menor grado. O sea, en otras palabras, especifica qué actividades u operaciones deben realizarse para medir una variable. Una definición operacional nos dice que para reconocer y recoger los datos respecto de una variable hay que hacer esto y esto lo otro. Además, articula que los procesos o acciones de un concepto son necesariamente para identificar un ejemplo de este. Así que la definición operacional de la variable, por ejemplo temperatura, sería el termómetro. E inteligencia se definiría operacionalmente como la respuesta de una determinada prueba de inteligencia. Por ejemplo, Stanford, Binet o Weister. Con respecto a la satisfacción sexual de los adultos, existen varias definiciones operacionales para medir este constructo. El índice de la función sexual femenina, FSFI, aplicable a mujeres, y el inventario de satisfacción sexual para ambos géneros. Cuando el investigador dispone de una variable o de varias opciones para definir, debe elegir las proposiciones de mayor información sobre la variable, que capte mejor su esencia y se adecue más a su contexto y sea más precisa, o bien una mezcla de tales alternativas. Los criterios para evaluar una definición operacional son básicamente 4: la adecuación del contexto, la capacidad para captar los componentes de la variable de interés, la confiabilidad y validez. De ellos se hablará en el capítulo 9, en el capítulo que sigue, sobre la recolección de datos cuantitativos. Una correcta selección de las definiciones operacionales dispone o a la creación propia de la definición operacional. Se encuentra muy relacionada con una adecuada revisión de la literatura. Cuando esta ha sido cuidadosamente revisada, se tiene una gama más amplia de definiciones operacionales para elegir más ideas y para desarrollar una nueva. Asimismo, contar con estas definiciones, el tránsito a la elección del o los instrumentos para recabar los datos y contar con estas definiciones y los datos. La recolección de los datos es muy rápida, solo debemos considerar que se adapten el diseño a la muestra del estudio. La investigación comúnmente se tiene diversas variables y por lo tanto se formulan varias definiciones conceptuales y operacionales. Algunas variables no requieren que su definición conceptual se mencione en el reporte de investigación, porque esta es relativamente obvia y compartida. El mismo título de la variable la define, por ejemplo, el género y edad, pero prácticamente todas las variables requieren una definición operacional para ser evaluadas de manera empírica, aun cuando el estudio no se formule hipótesis. Siempre que se tengan variables se puede definir operacionalmente. Tenemos un ejemplo, la hipótesis HI: a mayor motivación intrínseca en el trabajo, menor ausentismo. La variable motivación intrínseca en el trabajo, ausentismo laboral. Definiciones: estado cognitivo que se refleja en el grado de que el trabajador atribuye la fuerza de su comportamiento en el trabajo y satisfacciones o beneficios derivados de sus tareas laborales en sí mismas. En ausentismo laboral, el grado en el cual un trabajador no se reporta o trabaja a la hora que estaba programado para hacerlo. El cuestionario de la motivación intrínseca sería desarrollado y adaptado en el contexto de estudio,
en la fase del proceso cuantitativo denominada recolección de datos. Lo mismo ocurriría en el proceso de procesamiento para medir el ausentismo laboral. Desde luego también durante esta etapa las variables llegan a ser objetivos de modificación o ajuste y en consecuencia también sus definiciones. Bueno, esto ha sido lo que hemos visto todo el capítulo número 6. Bueno, vamos a hablar sobre los temas o puntos que, bueno, para mí no estuve bien claro y me llamaron la atención. La hipótesis causales bivariadas, en esta se plantea una relación entre una variable independiente y una variable dependiente, dice. Por ejemplo, percibir que otra persona del género opuesto es similar a uno. En cuanto a la religión, valores y creencias, nos provoca mayor atracción hacia ella. Aquí tenemos un esquema, dice la percepción de la similitud en la religión, valores y creencias. Atractivo es la variable independiente, se simboliza como Y, y la variable independiente se simboliza como X en hipótesis casuales, dice. Mientras que las hipótesis correlacionales no significa variable independiente, puesto que no hay supuesta causa. Bueno, yo este tema no lo tengo bien claro todavía sobre lo que es hipótesis causales bivariadas y las hipótesis causales multivariadas. Dice que se plantean una relación entre diversas variables independientes y que una variable de una variable dependiente, o una dependiente y varias dependientes, o diversas variables independientes y varias dependientes. Este ejemplo sí lo leí, es la cohesión y la centralidad y en un grupo sometido a una dinámica, así como el tipo de liderazgo que se ejerza dentro del grupo, determinan la eficacia de este para alcanzar las metas primarias. Aquí tenemos el gráfico, dice las independientes, cohesión, centralidad, tipo de liderazgo, y dependiente, efectividad de logro y de las metas primarias, simbolizado como X1, X2, X3 y la Y. Aquí ya les muestro el gráfico como está ahí. No sé si lo alcancen a visualizar. Tenemos este gráfico. Bueno, para mí esta parte de este capítulo no las tengo muy bien en clara todavía. Si alguien sabe una manera más específica, más directa, que explique bien estos dos temas o puntos de este capítulo. Bueno, eso fue todo el video de hoy. Espero que me disculpen algún error cometido, si algo no quedó en claro o no expliqué bien. Dejen sus comentarios, gracias. Hasta la próxima. Chao. That's it, friend?